el Dios de los ancianos. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Yo hice, yo llevaré, yo sostendré y os libraré. Isaías 46:4. Serán circunstancias peculiares bajo las cuales me levantaré para dirigirme al pueblo el próximo martes, circunstancias que quizás raramente ocurren, posiblemente nunca hayan ocurrido antes. Podría haber sido más adecuado que el ministro anciano se dirigiera él mismo al pueblo, pero no obstante, siendo esta su propia elección, así será, y tomaré mi consuelo del tercer versículo, donde se declara que, aunque Dios es el Dios del final de nuestra vida, también es el Dios de su comienzo. Él nos lleva desde el mismo vientre, por lo tanto, el niño puede confiar en Dios, al igual que el anciano, y aquel que da bendiciones especiales a las canas también corona la cabeza del joven con su favor perpetuo, si son sus hijos. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Me permitirán exponer la doctrina de este texto, y luego mostrarles cómo se lleva a cabo, especialmente en el tiempo de la vejez. La doctrina del texto considero que es la constancia del amor de Dios, su perpetuidad y su naturaleza inmutable. Dios declara que no es simplemente el Dios del santo joven, que no es simplemente el Dios del santo de mediana edad, sino que es el Dios de los santos en todas sus edades, desde la cuna hasta la tumba. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, o, como Laus lo traduce hermosamente y de manera más adecuada, hasta vuestra vejez seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. La doctrina, entonces, es doble, que Dios mismo es el mismo, sea cual sea nuestra edad, y que los tratos de Dios hacia nosotros, tanto en providencia como en gracia, sus cuidados y sus liberaciones, son igualmente inmutables. En cuanto a la primera parte de la doctrina, que Dios mismo es inmutable cuando llegamos a la vejez, seguramente no necesito probar eso. Abundantes testimonios de las Escrituras declaran que Dios es un ser inmutable, en cuya frente no hay surcos de vejez, y cuya fuerza no se debilita con el paso de los siglos, pero si necesitamos pruebas, podríamos mirar incluso la naturaleza, y podríamos suponer a partir de ella que Dios no cambiaría durante el breve periodo de nuestra vida mortal. Me parece a mí una cosa difícil, que Dios sea el mismo durante 70 años, cuando encuentro cosas en la naturaleza que han conservado la misma impronta e imagen durante muchos más años. Contemplad el sol. El sol que guió a nuestros padres en su labor diaria, nos sigue iluminando, y la luna por la noche permanece inmutable, siendo el mismo satélite que brilla con la luz de su maestro, el sol. ¿Acaso no son las rocas las mismas? ¿Y no hay muchos árboles antiguos que permanecen casi iguales durante multitud de años, sobreviviendo siglos? ¿No es la tierra, en su mayor parte, la misma? ¿Han perdido las estrellas su luz? ¿Acaso no siguen las nubes derramando su lluvia sobre la tierra? ¿No sigue el océano latiendo con su gran pulso de flujo y reflujo? ¿Acaso no siguen los vientos aullando o soplando en suaves brisas sobre la tierra? ¿No sigue brillando el sol? ¿No crecen las plantas como antes? ¿Ha cambiado la cosecha? ¿Ha olvidado Dios su pacto de día y de noche? ¿Ha traído otro diluvio sobre la tierra? ¿Acaso no sigue ella permaneciendo en el agua y fuera del agua? Seguramente, entonces, si la naturaleza cambiante, hecha para desaparecer en unos pocos años más y para ser disuelta con ferviente calor, permanece igual durante los ciclos de 70 años, no podemos creer que Dios, quien es mayor que la naturaleza, el creador de todos los mundos, seguirá siendo el mismo Dios durante un periodo tan breve. ¿No es eso suficiente? Entonces, tenemos otra prueba. Si tuviéramos un nuevo Dios, no tendríamos las Escrituras. Si Dios hubiera cambiado, entonces necesitaríamos una nueva Biblia. Pero la Biblia que el niño lee es la misma Biblia que el anciano de cabellos grises, la Biblia que llevé conmigo a la escuela dominical, será la que leeré en mi cama, cuando, ya canoso, toda fuerza falle excepto la que es divina. La promesa que me alentó en la joven mañana de la vida, cuando primero me consagré a Dios, me alentará cuando mis ojos estén nublados por la vejez y cuando la luz del cielo los ilumine y vea visiones brillantes de mundos lejanos, donde espero habitar para siempre. La palabra de Dios sigue siendo la misma, no hay ni una promesa removida. Las doctrinas son las mismas, las verdades son las mismas, todas las declaraciones de Dios permanecen inmutables para siempre, y concluyo, por el mismo hecho de que sus años no lo cambian. Mirad nuestro culto, ¿no es el mismo? Cabezas canosas, bien podéis recordar cómo os llevaban a la casa de Dios en vuestra niñez, y escuchabais los mismos himnos que ahora escucháis. ¿Han perdido su sabor? ¿Han perdido su música? A veces, cuando se ofrece oración, recordáis que vuestro antiguo pastor oró la misma petición hace 50 años, pero la petición es tan buena como siempre. Sigue siendo inmutable, es la misma alabanza, la misma oración, la misma exposición, la misma predicación. Todo nuestro culto es el mismo. Y para muchos, es la misma casa de Dios, donde primero fueron dedicados a Dios en el bautismo. Seguramente, hermanos míos, si Dios hubiera cambiado,
habríamos tenido que crear una nueva forma de culto. Si Dios no hubiera sido inmutable, habríamos necesitado sacrificar nuestro servicio sagrado a algún nuevo método. Pero dado que nos encontramos inclinándonos como nuestros padres, con las mismas oraciones y entonando los mismos salmos, creemos acertadamente que Dios mismo debe ser inmutable. Pero tenemos pruebas aún mejores de que Dios sigue siendo inmutable. Aprendemos esto de la dulce experiencia de todos los santos. Ellos testifican que el Dios de su juventud es el Dios de sus años posteriores. Reconocen que Cristo tiene el rocío de su juventud. Cuando lo vieron por primera vez, como el brillante y glorioso Emmanuel, lo consideraron del todo hermoso, y cuando lo ven ahora, no ven que haya desvanecido ni una belleza, ni que haya desaparecido una sola gloria. Él es el mismo Jesús. Cuando se apoyaron en él por primera vez, pensaron que sus hombros eran lo suficientemente fuertes como para llevarlos, y encuentran que esos hombros son todavía tan poderosos como siempre. Al principio pensaron que sus entrañas se derretían de amor y que su corazón latía con misericordia, y descubren que sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, y por eso no somos consumidos. Confían en Él, porque aún no han notado ni una sola alteración en Él. Su carácter, su esencia, su ser y sus obras son todos los mismos, y, además, para coronar todo, no podemos suponer un Dios si no podemos suponer un Dios inmutable. Un Dios que cambiara no sería Dios. No podríamos captar la idea de la deidad si una vez permitiéramos que nuestras mentes tomaran en cuenta la idea de mutabilidad. De todas estas cosas, entonces, concluimos que aún desde la vejez Él es el mismo, y que aún hasta las canas Él nos llevará. 2. El otro lado de la doctrina es este, no solo que Dios es el mismo en su naturaleza, sino que Él es el mismo en sus tratos, que nos llevará de la misma manera, que nos librará de la misma manera, que nos sostendrá de la misma manera que solía hacerlo. Y aquí, también, apenas necesitamos probarles que los tratos de Dios hacia sus hijos son los mismos, especialmente cuando les recuerdo que las promesas de Dios no se hacen a la edad, sino a las personas, a los hombres. Recientemente algunos ministros han declarado que ciertas edades son más propensas a ser convertidas que otras. Hemos oído a personas decir que si un hombre sobrevive más allá de los 30 años de vida, si ha escuchado el Evangelio, es muy poco probable que se salve. Pero creemos que nunca se ha dicho una mentira más palpable y descarada en el púlpito, porque nosotros mismos hemos conocido a multitudes que han sido salvadas a los 40, 50, 60, 70, e incluso al borde de la tumba a los 80. Encontramos algunas promesas en la Biblia hechas a algunas condiciones particulares, pero las principales, las grandes, las magníficas promesas, se hacen a los pecadores como pecadores, se hacen a los elegidos, a los escogidos, independientemente de su edad o condición. Sostenemos que el hombre que es viejo puede ser justificado de la misma manera que el joven, que la túnica de Cristo es lo suficientemente ancha como para cubrir al hombre fuerte y adulto así como al niño pequeño. Creemos que la sangre de Cristo tiene el poder de lavar 70 años de pecado, así como 70 días, que con Dios no hay acepción de personas, que todas las edades son iguales para Él, y que el que a Él viene, no le echa fuera, y estamos seguros de que todas las cosas buenas de la Biblia son tan buenas en un tiempo como en otro. ¿La túnica perfecta de justicia que llevo, cambiará con los años? ¿Será destruida la santificación del Espíritu por los años? ¿Se tambalearán las promesas? ¿Se disolverá el pacto? Puedo suponer que los montes eternos se derritan, puedo soñar que las montañas eternas se disuelvan, como la nieve en sus cumbres, puedo concebir que el océano sea consumido por lenguas de fuego, puedo suponer que el sol se detenga en su carrera, puedo imaginar que la luna se convierta en sangre, puedo concebir que las estrellas caigan del firmamento de la noche, puedo imaginarme el naufragio de la naturaleza y el choque de los mundos, pero no puedo concebir el cambio de una sola misericordia. Una sola bendición del pacto, una sola promesa, o una sola gracia, que Dios otorga a su pueblo, porque encuentro que cada una de ellas está en sí misma estampada con inmutabilidad, y no tengo razón para basar esto simplemente en conjeturas. Encuentro, cuando reviso toda la Biblia, que la experiencia de los santos, hace 1000, 2000, 3000 años, fue exactamente la misma que la experiencia de los santos ahora, y si descubro que la misericordia de Dios no ha cambiado desde el tiempo de David hasta el mío, puedo concebir que Dios, quien permanece igual durante miles de años, ¿cambiaría durante el breve periodo de 70? No, aún sostenemos que Él nos llevará, y que nos sostendrá en la vejez, así como en nuestra juventud. Pero, además de eso, tenemos testigos vivos, testimonios vivos. Podría traer desde la planta baja de este lugar, y desde las galerías, no 1 o 2, sino 20, sí, 100 testigos vivos, que, levantándose, les dirían que Dios los lleva ahora, como lo hizo antes, y que todavía los sostiene. No necesito apelar a mis amigos, o se pondrían de pie en sus bancas, y con lágrimas corriendo por sus mejillas, dirían, jóvenes, confíen en su Dios. No me ha abandonado.
Preguntad a ese amigo anciano, preguntad a cualquier cristiano anciano, si encuentra que Dios lo ha abandonado en lo más mínimo, y lo veréis mover la cabeza, y lo escucharéis decir, joven, si tuviera otros 70 años para vivir, aún confiaría en Él, porque no lo he encontrado fallar en todo el camino que el Señor Dios me ha guiado. No ha fallado ni una sola promesa, sino que todas se han cumplido, y creo que lo veréis levantar la mano en medio de la asamblea, y decir, no tengo nada que lamentar salvo mi pecado. Si tuviera que vivir de nuevo, solo querría ponerme en manos de la misma providencia, para ser guiado y dirigido por la misma gracia. Amados, no necesitamos probarlo más, porque los testigos vivos testifican que Dios cumple su promesa, he hecho, y llevaré, aún yo llevaré, y os libraré. 2. Pero ahora llegamos a nuestro verdadero tema, que es considerar el tiempo de la vejez como un periodo especial, y marcar, por lo tanto, la constancia del amor divino, que Dios lleva y socorre a sus siervos en sus años posteriores. No puedo imaginar o soñar que necesito ofrecer alguna disculpa por predicar a las personas ancianas. Si estuviera en algunos círculos estúpidos donde las personas se llaman a sí mismas damas y caballeros, y siempre quieren ocultar sus edades, podría tener alguna vacilación, pero no tengo nada que ver con eso aquí. Llamo a un anciano, anciano, y a una anciana, anciana, si ellos mismos se consideran viejos o no, no me importa. Supongo que lo son, si ya están pasando los 60, llegando a los 70 u 80. La vejez es un tiempo de recuerdos peculiares, de esperanzas peculiares, de solicitudes peculiares, de bendiciones peculiares y de deberes peculiares. Aún así, en todo esto, Dios es el mismo, aunque el hombre sea peculiar. 1. En primer lugar, la vejez es un tiempo de memoria peculiar, de hecho, es la edad de la memoria. Nosotros, los jóvenes, hablamos de recordar tal o cual cosa hace cierto tiempo, pero ¿qué es nuestra memoria comparada con la de nuestro Padre? Nuestro Padre mira hacia atrás a 3 o 4 veces la duración del tiempo sobre el que nosotros lanzamos nuestra mirada. ¿Qué memoria peculiar tiene el anciano? ¿Cuántas alegrías puede recordar? ¿Cuántas veces ha latido su corazón con éxtasis y bendición? ¿Cuántas veces su casa se ha alegrado con abundancia? ¿Cuántas cosechas ha visto? ¿Cuántos pisoteos del vino? ¿Cuántas veces ha oído la risa alrededor del fuego? ¿Cuántas veces han gritado sus hijos en su oído, y se han alegrado a su alrededor? ¿Cuántas veces han brillado sus propios ojos de deleite? ¿Cuántas colinas de misar ha visto? ¿Cuántas veces ha tenido festines dulces con el Señor? ¿Cuántos periodos de comunión con Jesús? ¿Cuántos servicios santificados ha asistido? ¿Cuántos cantos de Sión ha entonado? ¿Cuántas oraciones respondidas han alegrado su espíritu? ¿Cuántas felices liberaciones lo han hecho reír de alegría? Cuando mira hacia atrás, puede enumerar sus misericordias por miles, y mirando todas ellas, puede decir, aunque pensará en muchos problemas que ha tenido que atravesar, ciertamente, la bondad y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida. Dios ha estado con él hasta las canas, y aún en la vejez lo ha llevado. Sus alegrías las mira como prueba de la constancia de Dios. ¿Y cuántas penas ha tenido? ¿Cuántas veces ha ido ese anciano a la cámara de la enfermedad? ¿Cuántas veces ha estado esa hermana anciana tendida en la cama de la aflicción? ¿Cuántas enfermedades puede recordar él o ella? ¿Cuántas horas de amarga labor y dolor? ¿Cuántas temporadas de problemas, debilidad y acercamientos a la tumba? ¿Cuántas veces ha tambaleado el anciano cerca del umbral del cual ningún viajero puede regresar? ¿Cuántas veces ha tenido la vara del Padre sobre sus hombros? Y, sin embargo, al mirar hacia atrás, puede decir, aún en la vejez él es el mismo, y aún hasta las canas me ha llevado. ¿Con qué frecuencia, además, ha ido ese anciano a la tumba donde ha enterrado a muchos a quienes ha amado? Allí, quizás, ha enterrado a una esposa querida, y va a llorar allí, o el esposo descansa, mientras la esposa aún está viva. También recuerda a los hijos e hijas, arrebatados al cielo casi tan pronto como nacieron, o, quizás, permitidos vivir hasta su juventud, y luego cegados en su gloria juvenil. ¿Cuántos de los viejos amigos que ha recibido en su hogar ha enterrado? ¿Con qué frecuencia ha tenido que exclamarse, aunque los amigos se han ido, aún hay un amigo que se adhiere más que un hermano, en él confío aún, y a él encomiendo mi alma? Y además, observe cuántas veces ha sido tentado ese venerable santo. ¿Sillo cuántos conflictos ha tenido con dudas y temores? ¿Cuántas luchas con el enemigo? ¿Con qué frecuencia ha sido tentado a abandonar su fe? ¿Con qué frecuencia ha tenido que estar en el centro de la batalla? Pero aún ha sido preservado por la misericordia, y no ha sido completamente derribado. Ha sido capaz de perseverar en el camino celestial. ¿Cuánto ha sufrido sus pies? ¿Cuánto se han ampollado por la aspereza del camino? Pero puede decirles que, a pesar de todas estas cosas, Cristo lo ha mantenido hasta este día, y no lo dejará ir, y su conclusión es, aún en la vejez Dios ha sido el mismo, y aún hasta las canas lo ha llevado. Hay una reflexión obligada que debemos mencionar cuando miramos la cabeza calva del anciano santo, y es, ¿cuántos pecados ha cometido?
Ah, amados míos, por puros que hayan sido sus vidas, deberán decir, oh, cuántos pecados he cometido, en la juventud, en la mediana edad, e incluso cuando las debilidades me han rodeado. Ojalá hubiera sido santo. ¿Cuántas veces he abandonado a Dios? ¿Con qué frecuencia me he alejado de Él? Ay, ¿cuántas veces lo he provocado? ¿Con qué frecuencia he dudado de sus promesas cuando no tenía ninguna razón para desconfiar de Él? ¿Con qué frecuencia mi lengua ha pecado contra mi corazón? ¿Cuán constantemente he violado todo lo que sabía que era bueno y excelente? Ahora me veo obligado a decir, en mi vejez canosa, no tengo esperanza ahora, salvo en la sangre de Cristo, y solo puedo maravillarse de cómo es que Cristo ha podido preservarme tanto tiempo. Verdaderamente, puedo decir, aún en la vejez Él es el mismo, y aún hasta las canas me ha llevado. 2. El anciano también tiene esperanzas peculiares. No tiene las mismas esperanzas que yo o mis jóvenes amigos aquí. Tiene pocas esperanzas para el futuro en este mundo, están concentradas en un espacio pequeño, y puede decirte, en pocas palabras, que constituye toda su expectativa y deseo. Pero tiene una esperanza, y esa es la misma que tenía cuando confió por primera vez en Cristo, es una esperanza incorruptible, que no se desvanece, reservada en los cielos para los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Permíteme hablar un poco de esa esperanza, y verás a partir de ella que el cristiano sigue siendo el mismo que siempre ha sido, y aún hasta las canas Dios trata con él de la misma manera. Mi venerable hermano, ¿cuál es el fundamento de tu esperanza? ¿No es el mismo que el que te animó cuando te uniste por primera vez a la iglesia cristiana? Dijiste entonces, mi esperanza está en la sangre de Jesucristo. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu esperanza ahora? Estoy seguro de que responderás, no espero ser salvado por mi largo servicio, ni por mi devoción a la causa de Dios. Y, hermano mío, ¿cuál es la razón de tu esperanza? Si te preguntaran qué razón tienes para creer que eres cristiano, dirías, la misma razón que di en la reunión de la iglesia. Cuando me presenté allí, dije, creo ser un hijo de Dios, porque me siento pecador, y Dios me ha dado gracia para confiar en Jesús. Creo que esa es toda la razón que tienes para creer que eres un hijo de Dios ahora. A veces tienes alguna evidencia, como la llamas, pero hay horas en las que tus gracias y virtudes están oscurecidas y no puedes verlas, pues prevalecen las dudas sombrías, y confesarás, estoy seguro, que la única manera de deshacerte de tus dudas será venir y decir nuevamente. ¿Y el objeto o fin de la esperanza no es el mismo? ¿Cuál era tu esperanza cuando fuiste por primera vez a la puerta angosta? Bueno, tu esperanza era llegar a la tierra de los benditos. ¿No es la misma ahora? ¿Ha cambiado tu esperanza de cielo? ¿Deseas algo más, o algo mejor? No, dirás, pensé cuando empecé que algún día estaría con Jesús, eso es lo que espero ahora. Siento que mi esperanza es exactamente la misma. Quiero estar con Jesús, ser como Él y verlo tal como es, ¿y no es la alegría de esa esperanza exactamente la misma? Qué contento solías estar cuando tu ministro predicaba sobre el cielo y te hablaba de sus puertas de perlas y calles de oro brillante. ¿Y ha perdido algo de su belleza ante tus ojos ahora? ¿Deseas alguna otra ciudad además de Jerusalén? ¿Recuerdas cómo solían levantarse a veces en la casa de Dios, cuando eran niños, y cantar? ¿No te servirá ese himno ahora incluso mejor de lo que lo hacía antes? Ahora puedes cantarlo, como lo cantaba tu viejo padre, con un corazón firme y aún con un labio tembloroso. La esperanza que te cautivó entonces te cautiva ahora. Comienzas con la misma contraseña. El cielo sigue siendo tu hogar. No prueba todo esto, nuevamente, que aunque nuestras esperanzas sean algo más contraídas de lo que eran, aún así Dios sigue siendo el mismo, y aún hasta las canas nos llevará? 3. Una vez más, la vejez es un tiempo de solicitud peculiar. Un anciano no está ansioso por sí mismo. Ya no tiene las preocupaciones de comenzar un negocio, como solía tener. No tiene hijos a los que lanzar en los negocios. Ya no tiene que lanzar su mirada ansiosa sobre su pequeña familia. Pero su solicitud ha aumentado en otra dirección. Tiene más solicitud por su cuerpo que antes. Ahora no puede correr como solía hacerlo, pero debe caminar con un paso más sobrio. Teme de vez en cuando que el jarro se rompa en la fuente, porque el ruido de los molinos es bajo. Ya no posee la fuerza de deseo que una vez tuvo, su cuerpo empieza a tambalearse, a temblar y a agitarse. El viejo edificio ha resistido estos 50 años, ¿y quién espera que una casa dure para siempre? Un pedazo de yeso se ha desprendido de un lugar y una tabla de otro, y cuando un poco de viento la sacude, está listo para exclamar, la casa terrenal de mi tabernáculo está a punto de ser disuelta. Pero te dije antes que esta solicitud peculiar es solo otra prueba de la fidelidad divina, porque ahora que tienes poco placer en la carne, ¿no encuentras que Dios es exactamente el mismo? Y que, aunque han llegado los días en que puedes decir, no tengo placer en ellos, aún no han llegado los días en que puedas decir, no tengo placer en él, sino, por el contrario. Si solo hubiera sido tu Dios cuando eras un hombre joven y fuerte,
Podrías haber pensado que te amaba por lo que podías hacer por él, pero, ahora que te has convertido en un pobre pensionista agotado, ¿tienes alguna mejor prueba de que él es un Dios inmutable, porque te ama cuando puedes hacer tan poco por él? Te digo que incluso tus dolores corporales son pruebas de su amor, porque está desmantelando tu viejo edificio pieza por pieza, y lo está reconstruyendo en mundos más brillantes, para no ser derribado nunca más. Y recuerda también que hay otra solicitud, una falla en la mente, así como en el cuerpo. Hay muchos casos notables de ancianos que han sido tan dotados en su vejez como en su juventud, pero con la mayoría la mente se vuelve algo deteriorada, especialmente la memoria. No pueden recordar lo que ocurrió ayer, aunque es un hecho singular que pueden recordar lo que ocurrió hace 50, 60 o 70 años. Olvidan mucho de lo que desearían recordar, pero aún así encuentran que su Dios es exactamente el mismo, encuentran que su bondad no depende de su memoria, que la dulzura de su gracia no depende de su paladar. Cuando pueden recordar solo un poco del sermón, aún sienten que deja una impresión tan buena en su corazón como cuando eran fuertes en su memoria, y así tienen otra prueba de que Dios, incluso cuando su mente falla un poco, los lleva hasta sus canas, su vejez, y que para ellos Él siempre es el mismo. Pero la principal solicitud de la vejez es la muerte. Los jóvenes pueden morir pronto. Los ancianos deben morir. Los jóvenes, si duermen, duermen en un asedio. Los ancianos, si duermen, duermen en un ataque, cuando el enemigo ya ha hecho una brecha y está asaltando el castillo. Un pecador de cabello gris es un anciano necio, pero un cristiano anciano es un hombre sabio anciano. Pero incluso el cristiano tiene solicitudes peculiares acerca de la muerte. Sabe que no puede estar muy lejos de su fin. Siente que, incluso en el curso de la naturaleza, aparte de lo que se llama muerte accidental, no hay duda de que en unos pocos años más debe comparecer ante su Dios. Piensa que puede estar en el cielo en 10 o 20 años, pero ¿qué tan cortos parecen esos 10 o 20 años? No actúa como un hombre que piensa que una carreta está muy lejos, y que puede tomarse su tiempo, sino que es como uno que está a punto de hacer un viaje, y oye el clarín del correo sonando por la calle, y se está preparando. Su única solicitud ahora es examinarse a sí mismo para ver si está en la fe. Teme que si está equivocado ahora, será terrible haber pasado toda su vida jugando con la profesión y encontrar al final que no ha obtenido nada por sus esfuerzos, excepto un mero nombre vacío que debe ser barrido por la muerte. Ahora siente cuán solemne es el Evangelio, siente que el mundo es como nada, siente que está cerca del tribunal del juicio. Pero aún, amado, marca, la fidelidad de Dios es la misma, porque si está más cerca de la muerte, tiene la dulce satisfacción de estar más cerca del cielo, y si tiene más necesidad de examinarse a sí mismo que nunca, también tiene más evidencia con la que examinarse, pues puede decir, bien, sé que en tal y tal ocasión el Señor escuchó mi oración, en tal y tal momento se manifestó a mí, como no lo hizo al mundo, y, aunque la examinación pesa más sobre los ancianos, aún tienen materiales mayores para ello. Y aquí, nuevamente, está otra prueba de esta gran verdad. Aún hasta la vejez soy el mismo, dice Dios, y aún hasta las canas te llevaré. 4. Y ahora, una vez más, la vejez tiene su bendición peculiar. Hace un tiempo, me acerqué a un anciano que vi predicando en un aniversario, y le dije, hermano, ¿sabes que no hay nadie en toda la capilla a quien envidie tanto como a ti? Envidiarme, dijo él, si tengo 87 años. Yo le respondí, sí, envidio, porque estás tan cerca de tu hogar, y porque creo que en la vejez hay una alegría peculiar que nosotros, los jóvenes, no experimentamos en el presente. Has llegado al fondo de la copa, y no es como el vino de los hombres. El vino de los hombres se convierte en pozos al final, pero el vino de Dios es más dulce cuanto más se bebe de él. Él dijo, eso es muy cierto, joven, y me estrechó la mano. Creo que hay una bendición en la vejez que nosotros, los jóvenes, no conocemos. Te diré cómo es eso. En primer lugar, el anciano tiene una buena experiencia de la que hablar. Los jóvenes apenas están probando algunas de las promesas, pero el anciano puede repasarlas una por una y decir, ahí, he probado eso, y eso, y eso. Nosotros las leemos y decimos, espero que sean ciertas, pero el anciano dice, sé que son ciertas. Y luego empieza a contarte por qué. Tiene una historia para cada una, como un soldado para sus medallas, y la saca, y dice, te contaré cuando el Señor me reveló eso, justo cuando perdí a mi esposa, justo cuando enterré a mi hijo, justo cuando fui echado de mi cabaña y no conseguí trabajo durante 6 semanas, o, en otro momento, cuando me rompí la pierna. Empieza a contar la historia de las promesas y dice, ahí lo ves. Sé que todas son ciertas. Qué cosa tan bendita, mirar esas promesas como cheques cobrados, sacar los viejos cheques que han sido cobrados y decir, sé que son genuinos, de lo contrario no habrían sido pagados. Las personas mayores no tienen las dudas que tienen los jóvenes sobre la doctrina. Los jóvenes tienden a dudar, pero cuando se hacen viejos, comienzan a volverse sólidos y firmes en la fe.
Me encanta hablar con algunos de mis viejos hermanos sobre las cosas buenas del reino. No sostienen la verdad con dos dedos, como algunos jóvenes, sino que la sostienen firmemente y nadie puede arrebatársela. Rowland Hill una vez se desvió un poco en un sermón y recurrió a este texto: Señor, mi corazón está fijo. Jóvenes, dijo, no hay nada como tener el corazón fijo. He pasado todos estos años buscando al Señor, ahora mi corazón está fijo. Nunca tengo dudas ahora sobre la elección, ni sobre ninguna otra doctrina. Si alguien me trae una nueva teoría, digo, fuera con ella. Me apego firme y seguro a la verdad solamente. Un anciano me escribió hace un tiempo y dijo que yo estaba un poco alto. Dijo que creía la misma doctrina que yo, pero no pensaba así cuando tenía mi edad. Le dije que era igual de bueno empezar bien que terminar bien, y que era mejor estar en lo cierto al principio que tener que corregir tantos errores después. Un anciano campesino una vez vino a mí y dijo: Joven, has escogido un texto demasiado profundo, lo manejaste bastante bien, pero es un texto de anciano, y me dio miedo oírte anunciarlo. Le respondí: ¿depende la verdad de Dios de la edad? Si la cosa es cierta, es igual escucharla de mi parte que de cualquier otra, y si puedes oírla mejor en otro lugar, tienes la oportunidad. Aún así, él no pensaba que las preciosas verdades de Dios fueran adecuadas para los jóvenes, pero yo sostengo que son adecuadas para todos los hijos de Dios, por lo tanto, me encanta predicarlas. Pero qué bendición es llegar a una posición en la vida donde tienes un buen anclaje para tu fe, donde puedes decir. Y creo que hay alegrías peculiares que el cristiano viejo tiene, de otro tipo, y es que tiene una comunión peculiar con Cristo, más que la que tenemos nosotros. Al menos, si entiendo correctamente a John Bunyan, creo que nos dice que cuando estamos muy cerca del cielo, hay una tierra muy gloriosa. Llegaron al país de Beulah, cuyo aire era muy dulce y agradable, el camino pasaba directamente a través de él, y allí se consolaron por una temporada. Sí, aquí oían continuamente el canto de los pájaros, y veían todos los días aparecer flores en la tierra, y escuchaban la voz de la tórtola en la tierra. En este país el sol brillaba noche y día, por lo tanto, esto estaba más allá del valle de la sombra de la muerte, y también fuera del alcance del gigante desesperación. Ni siquiera podían ver el castillo de la duda desde este lugar. Aquí estaban a la vista de la ciudad a la que iban, también aquí se encontraron con algunos de sus habitantes, porque en esta tierra los seres resplandecientes solían caminar, ya que estaba en las fronteras del cielo. En esta tierra también se renovó el contrato entre la novia y el novio. Sí, aquí, como el novio se regocija sobre la novia, así se regocija su Dios sobre ellos. Aquí no les faltaba trigo ni vino, porque en este lugar encontraron abundancia de lo que habían buscado en todas sus peregrinaciones. Aquí oyeron voces desde la ciudad, voces fuertes, diciendo: decida la hija de Sión, he aquí, tu salvación viene. He aquí, su recompensa está con él. Aquí todos los habitantes del país los llamaron, el pueblo santo, los redimidos del Señor. Hay comuniones peculiares, aperturas peculiares de las puertas del paraíso, visiones peculiares de gloria, justo a medida que te acercas a ella. Es lógico que cuanto más te acerques a la brillante luz de la ciudad celestial, más clara será el aire. Y por lo tanto, hay bendiciones peculiares que pertenecen a los ancianos, porque tienen más de esta comunión peculiar con Cristo. Pero todo esto solo prueba que Cristo es el mismo, porque, cuando hay menos alegrías terrenales, Él da más alegrías espirituales. Por lo tanto, nuevamente, se confirma el hecho: aún hasta la vejez soy el mismo, y aún hasta las canas te llevaré. No nos importará su compañía. Alégrense con el pueblo de Dios, y traten de vivir felices ante los hombres, pues así nos demostrarán, a una demostración, que aún hasta la vejez Dios está con ustedes, y que cuando su fuerza falla, Él sigue siendo su preservación. Que Dios Todopoderoso los bendiga, por amor del Salvador. Amén.